Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este nuevo conversatorio que en esta oportunidad hemos diseñado pues para ustedes y que tiene como título una mirada 360 grados a la gestión de las empresas en tiempo de crisis. Este es un espacio liderado por el Grupo Pares en co-creación con todas las empresas pues, que hacen parte de nuestro grupo, donde juntos estamos trabajando por el fortalecimiento de nuestros proveedores y contratistas. Mi nombre es Ana Cecilia Ramírez, soy de la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores del Grupo EPM y hoy les queremos pues hacer esta invitación para que nos acompañen en este recorrido de 2 horas por un tema que esperamos sea de su total interés. Antes de comenzar, queremos dar unas normas claras de cómo vivir pues esta charla, unas reglas de participación muy sencillas, donde ustedes pueden en cualquier momento hacernos nuestras preguntas a través del chat que tenemos habilitado para ello. Y al final, pues ya de la charla, intentaremos resolverlas todas. De no ser posible, pues les responderemos posteriormente las preguntas que queden sin contestar y se las enviaremos conjuntamente pues con los logos de asistencia que están viendo en la pantalla en la parte superior derecha para que lo escaneen con su celular, que es el código QR, y nos ayuden firmando su asistencia, o de igual manera durante el transcurso de la charla les haremos llegar el vínculo para que por favor nos ayuden diligenciando este formato. De igual forma, este conversatorio será grabado pues, para futuras consultas y referencias y asimismo les haremos llegar el link del video que también lo colgaremos en la página del Grupo Pares, www.grupopares.com. Aquí un poco más grande el código QR para la firma de su asistencia. Para quienes se unen hoy y no habían participado de pronto en los conversatorios anteriores, nos parece importante darles un pequeño contexto de qué es el Grupo Pares. Entonces, el Grupo Pares es una iniciativa de trabajo colaborativo que venimos trabajando pues ya hace un par de años y que lo que busca es el reconocimiento de las empresas que tienen programas activos orientados al desarrollo y fortalecimiento de proveedores. Y lo que buscamos es de forma conjunta mejorar la productividad y competitividad de los sectores y del país. En el Grupo Pares participan diversas empresas a nivel local y regional, dentro de las que están pues, los grandes grupos de la ciudad como el Grupo Bancolombia, el Grupo Éxito, está el Grupo EPM, está ISA, ISAGEN, tenemos a grandes empresas como la que nos acompaña hoy que es Sura, tenemos a Ecopetrol, bueno, hay una gran diversidad de empresas donde lo que queremos buscar es llevar programas conjuntos de desarrollo a nuestros proveedores y contratistas para fortalecer sus capacidades y prepararlos pues para situaciones tan críticas como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, para el tema que hoy nos ocupa, que es una mirada de 360 grados a la gestión de la empresa en tiempo de crisis, pues nos acompaña un grupo bastante diverso de profesionales del Grupo Sura que nos van a llevar por esta mirada de 360 grados y nos van a poner en contexto de un micrositio que ha diseñado Sura, destinado pues a ayudarle a todas las empresas de diversos sectores a solucionar y a gestionar pues sus empresas durante el tiempo de crisis.
Entonces hoy nos acompañan Ana María Salazar Giraldo, ella es ingeniera de producción y especialista en gerencia de proyectos. Liliana Salazar Pérez, administradora de negocios y especialista en gerencia de marketing. María Alejandra Bernal Rodríguez, abogada y especialista en derecho de la empresa. Andrés Felipe Alzate Restrepo, psicólogo clínico y magíster en administración. Sandra Correa Lafurí, ingeniera de producción especialista en finanzas. Laura Colmenares, ingeniera financiera y magíster en administración de riesgos. Y nos acompaña Andrés Mejía, el gerente de ingeniería y cumplimiento, todos del Grupo Sura. Entonces les damos la más cordial bienvenida a ellos y a todos ustedes, nuestros proveedores y contratistas, para que estemos muy conectados hoy con este tema que estamos seguros les va a ofrecer herramientas para su gestión y les va a ayudar a enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. Entonces, una cordial bienvenida a todos y le doy paso a Ana María Salazar, quien nos va a iniciar este conversatorio. Adelante, Ana María. A Ana María se le acaba de bloquear el micrófono. Vamos a adelantarnos con Empresa Sura para ir aquí ajustando algo que le pasó en su internet. De pronto podemos proyectar la presentación o la tiene Ana María. Acá ya la estoy proyectando, permíteme. ¿Ya la estamos viendo? No. Bueno, pero tranquilos todos que en cosas de tecnología cualquier cosa puede pasar, todos estamos aprendiendo. Liliana, no sé si de pronto mientras se nos conectan a María nos puedes ir dando algún abrebocas sobre el tema que nos pueda ir ambientando. Tienes el micrófono cerrado. No, ¿Y por qué todavía. no empezamos, y qué pena, y por qué no empezamos con la vertical de buenas prácticas? Empezamos con María para que, y ya después al final, a las 11 de la mañana, ya sigamos con competitividad empresarial. Como quieran, estamos abiertos. Perfecto. Adelante, María. Buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien y me están viendo bien? Sí, te escuchamos muy bien. Correcto. Perfecto. Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María Alejandra Bernal Rodríguez. Hago parte del equipo de Empresa Sura Medellín y en este momento estamos con ustedes justamente para contarles un poco acerca de la competitividad, de unas buenas prácticas en la contratación que es súper importante tenerlas en cuenta en este momento y unos tips y recomendaciones para que tengan en cuenta en esta situación tan crítica que se ha presentado a raíz del COVID. Me acompañan entonces mis demás compañeros de Empresa Sura y el equipo de la gerencia de cumplimiento de Suramericana. Esperamos que sea muy ameno para todos. Vamos a tener al finalizar un espacio para preguntas y las que no alcancemos a responder, entonces vamos a encargarnos para que les puedan llegar posteriormente. Entonces, Lili, tú me estás ayudando a proyectar. ¿Quién estaba proyectando ahorita? Qué pena, o proyecto yo directamente. Aleja, si tú puedes proyectar porque no sé qué me pasó también. Se me bloqueó por completo.
Listo, en efecto no está terminado todavía de inventar, pero bueno, nos vamos a adelantar un poquito. Ahorita entonces Ana les va a contar un poco sobre competitividad empresarial, luego le vamos a dar paso a Lili para que les cuente el maravilloso mundo de Empresa Sura, y el tercer momento que tenemos preparado es hablar un poco sobre contratos, dado que dentro de la competitividad empresarial existen unos actores fundamentales. Estos son los proveedores, los aliados estratégicos de las compañías. Para que una compañía pueda ser sostenible en el tiempo y pueda desarrollar capacidades, tiene que tener unos aliados que son sus empleados, que son sus clientes, pero también sus proveedores cobran una relevante importancia. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar por contarles qué es un contrato. Muy seguramente todos dentro de sus relaciones comunes vamos a tener contratos. Y esto entonces va a permitir que nos podamos relacionar inclusive en sociedad. Un contrato es un acuerdo de voluntades en el que pueden participar dos partes o más y busca precisamente que hayan obligaciones recíprocas. Es decir, una parte tiene una necesidad y la otra la puede solucionar. Puede entregar soluciones para poder sacar avantes esas necesidades. Cuando estamos hablando de que yo te puedo ofrecer un servicio o un producto y hay alguien que me lo puede facilitar, que lo puede comprar, que lo puede adquirir, estamos hablando justamente de un contrato. Existen muchas modalidades contractuales, diferentes nombres que le hemos asignado a los contratos, pero existen tres características fundamentales que se deben aplicar de manera general a todos. El primero, es el consentimiento. El consentimiento es uno de los aspectos más importantes dentro de la contratación, porque nos va a permitir que las partes que vayan a contratar tengan voluntad. Y la voluntad es la intención de contratar. Si María Alejandra Bernal vende lápices y Liliana Salazar necesita un lápiz, si yo se lo ofrezco y Lili me dice sí lo compro, ahí está manifestando su voluntad. Esa voluntad debe ser completamente libre de vicios. No puede haber una manipulación, por ejemplo, no puede haber tampoco un constreñimiento o agredir a esas personas para que puedan acceder a una contratación. Si estamos hablando de un escenario donde la voluntad no está completa, en ese caso estaríamos entonces en un contrato con falta de consentimiento. Y cuando no hay consentimiento, el contrato puede ser nulo, es decir, no puede surgir a la vida jurídica. El segundo requisito es el objeto. El objeto que busca que las contrataciones tengan una intención, tengan una necesidad, y esa necesidad se traduce a través de tres acciones. Está la de dar, la de hacer y la de no hacer. En dar, por ejemplo, yo contrato para entregar un lápiz, te estoy dando un lápiz. En hacer, si contrato para que me hagan una casa, estoy dándole a la persona la oportunidad de que me haga una casa, es una obligación de hacer. Y si por el contrato es una obligación de no hacer, me tengo que comprometer para no ejecutar unas acciones puntuales. Por ejemplo, si tengo una casa en Cartagena y esta casa tiene vista al mar, yo contrato con mis vecinos para que no me vayan a construir un edificio de 20 pisos y no me vayan a tapar la vista. Eso también son modalidades de contrato y tienen obligaciones de no hacer. Ya vemos entonces que existen diferentes formas de contratación y diferentes objetos dentro del contrato. Una tercera característica importante es la causa del contrato. Yo debo tener identificado por qué quiero contratar, que esa causa vaya en relación justamente con el objeto. Si yo tengo un lote, quiero construir en ese lote una casa. ¿Cuál sería la causa? Justamente habitar esa casa. Si yo tengo un carro, por ejemplo, y necesito desplazarme para mi trabajo, para mi estudio, comprar el carro va a tener una causa justamente y es poderme desplazar. Entonces vemos que los contratos nos parecen en el día a día muy sencillos, pero si vamos a esa parte filosófica, tienen unos aspectos supremamente importantes que deben cumplirse y reunirse, porque de no ser así, ese contrato podría no nacer a la vida jurídica o podría, en el peor de los escenarios, tener nulidades. ¿Qué es la nulidad para el derecho?
es justamente una acción que permite que un contrato, por ejemplo, no pueda tener validez porque hacía falta alguno de estos requisitos que les acabo de mencionar. Existen varios tipos de contrato: el contrato laboral, el contrato de prestación de servicios, el contrato de obra, contrato de suministro, en fin. Lo ideal es que cada vez que se vaya a adelantar un contrato, se pueda seguir un conjunto de etapas o un conjunto de procesos. Existen 3 etapas dentro del contrato que deben siempre adelantarse y tenerse en cuenta para evitar justamente incurrir en incumplimientos o que ese contrato no satisfaga justamente estos tres requisitos que hablamos hace un momento. ¿Cuáles son entonces esas etapas? Hablamos de una etapa precontractual. En la etapa precontractual, las partes lo que hacen es negociar, conocerse, habilitar posibilidades con unos cumplimientos de requisitos para que hayan interesados que puedan sanear o puedan solucionar las necesidades del contratante. Es por esto tan importante que una de las recomendaciones que en este momento nosotros brindamos es que todos podamos tener dentro de nuestros procesos de contratación esa etapa precontractual y que sea supremamente juiciosa y consciente. ¿Y cómo hago un debido análisis precontractual? Primero, debo identificar qué necesito contratar. Debo mirar cuál es la causa de esa contratación. Debo identificar cuál es el objeto. Si es pintar, por ejemplo, un edificio, solamente lo van a pintar o de una vez van a resanar. O si me voy a comprar un carro, me voy a comprar el carro sencillo o le voy a poner de una vez los vidrios automáticos, polarizados, entre otros. Tengo que tener una conciencia clara de lo que estoy necesitando. En el segundo momento, tengo que identificar en el medio quién me puede sanear esa necesidad que estoy teniendo, quién me puede entregar esas herramientas, esos servicios, esos productos que estoy necesitando. Y de acuerdo a eso, definir unos requisitos. Por ejemplo, María Alejandra Bernal no quisiera contratar o no quisiera tener dentro de su red de aliados y de contratistas, contratistas que puedan estar vinculados con lavado de activos y financiación del terrorismo. O no quisiera tener a contratistas que tengan una mala reputación porque incumplen con la prestación del servicio o con el producto. Entonces, es súper importante que podamos identificar cuáles son esos requisitos que yo quiero tener y con los que me voy a cuidar ante un eventual incumplimiento, y además que quiero validar que ese posible contratista sí cumpla con todos los requisitos que yo estoy buscando: idoneidad, que sí tenga un buen conocimiento, experiencia, que tenga un amplio relacionamiento en el sector, que pueda tener inclusive, si estoy buscando a alguien profesional, su tarjeta o su licencia profesional, si estoy hablando de una institución que cuenta con los permisos o los registros que corresponden para poder prestar ese servicio, en fin. En esa etapa precontractual yo voy a definir entonces qué servicio o qué producto necesito, cómo lo necesito y quién quiero que me lo preste o que me lo suministre. Entonces vamos a ver que esa etapa precontractual, más allá de sentarme a negociar y a decir necesito que me pintes y la persona me dice sí, te cobro 200, más allá de eso, lo que necesitamos justamente es identificar que esa persona, esa empresa, esa compañía es completamente viable para poder ejecutar esas acciones que quiero contratar. En el segundo momento tenemos el proceso como tal, contractual. Si vamos al inicio de esta charla donde estábamos hablando que es un contrato, recordemos que hablábamos de la voluntad de dos o más partes, donde una tiene una necesidad y la otra puede ofrecer una solución a esa necesidad. Cuando yo te digo, Pepe, te ofrezco un lápiz y Pepe dice, te lo compro, ahí ya hay un contrato. Ese es un contrato verbal y es completamente válido siempre y cuando tenga los 3 requisitos que mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa en la etapa contractual como tal? Ya se procede a poder identificar cuáles fueron esas condiciones que acordamos previamente, dejarlas por escrito, si es del caso. Existen muchas contrataciones que no son por escrito, que lo que hacen las partes es que simplemente lo dejan de manera verbal. La pregunta es, ¿esos contratos son válidos? Son completamente válidos. A la luz de los ojos jurídicos, ahí ya nació el contrato.
Sin embargo, en el evento en que se presente un proceso judicial en el que haya un incumplimiento del contrato, va a ser muy difícil probar cuáles fueron esas condiciones que se pactaron entre las partes para poder ejecutar ese contrato. Entonces, otra de las recomendaciones que nosotros queremos entregarles en el día de hoy es que todos sus contratos se hagan por escrito. Ese contrato puede ser precisamente una minuta que generalmente dentro de las compañías se tienen establecidas, y esas minutas van a reunir una serie de condiciones en las cuales se van a detallar cuáles son los servicios o productos que se van a entregar, la periodicidad, el plazo, el pago y la forma del pago, cuáles son esas obligaciones adicionales que las partes van a tener, si van a haber inclusive sanciones por incumplimiento, cuáles son las formas de terminar el contrato y si es posible que este se pueda prorrogar en el tiempo o no. Aquí estoy mencionando algunas de las cláusulas generales de los contratos, dado que según las particularidades de cada una de las partes, de cada empresa, de cada necesidad, es que se puede comenzar a poner cláusulas muy puntuales, a poner cláusulas que puedan regular aspectos ya no tan generales, sino más bien particulares. Entonces vemos que en esa etapa de contrato como tal, que es la segunda, la etapa contractual, ahí las partes ya lo que hacen es suscribir como tal su contrato y a partir de ese momento comprometerse con esas obligaciones para que se puedan ejecutar. Aquí las obligaciones son recíprocas. Las obligaciones siempre van a estar para las dos partes. Si compro una casa, mi obligación será pagar el precio de esa casa y quien me la vende, su obligación será entregármela en buen estado. Entonces vemos cómo empieza esta hoja de ruta a llevarnos para que identifiquemos justamente cómo podemos contratar y cuáles son esos aspectos fundamentales para tener en cuenta. En la tercera etapa del contrato vamos a encontrar la postcontractual. La postcontractual es cuando ya tengo firmado el contrato o si es un acuerdo verbal, que recordamos no es lo idóneo por el tema de la prueba. Si mañana me demandan o si tengo un incumplimiento, no voy a tener cómo probar qué hay en ese contrato a que me comprometí. Entonces, en la etapa postcontractual, lo que hacemos es un seguimiento al contrato. Hacer el pago debido, verificar cómo se están ejecutando las acciones y las obligaciones, si estas sí se están cumpliendo a cabalidad, si hay que hacer ajustes, si hay que hacer inclusive modificaciones al contrato. Esas modificaciones las hemos escuchado hablar generalmente como otros CIEs. Los otros CIEs son modificaciones o cambios que se aplican justamente a cualquiera de las cláusulas del contrato con el fin de que éste pueda estar ajustado a la realidad de las empresas, de las personas o del contrato como tal. Si yo hoy estoy contratando 20 kilos de piedra, pero para mañana no necesito 20, sino 40 y en el contrato solo habían quedado 20, es necesario que yo pueda modificar ese número para que de esta manera se pueda tener esa claridad de cuáles son las obligaciones que se están adquiriendo. Otra recomendación importante, las modificaciones a los contratos también deberían hacerse por escrito para que quede no solamente la prueba y la constancia del contrato inicial, sino también de sus posteriores modificaciones. Existen muchas compañías que no determinan que todas sus negociaciones se hagan a través de contrato, sino que también establecen acuerdos de servicio, establecen también inclusive ofertas o cotizaciones que tienen casi los mismos efectos del contrato. Digamos que aquí lo que importa es que siempre esas ofertas, esos acuerdos, esas alianzas cuenten con los elementos fundamentales que mencioné ahorita. Dentro de esos elementos hay un cuarto que se llama la forma debidamente otorgada. La forma es, si es precisamente firmando las partes del contrato, esa sería la forma que se le otorga por la normatividad vigente a los contratos para que puedan tener validez. Pero si un contrato, por ejemplo, debe ser autenticado en notaría,
para que ese contrato pueda ser válido, tendrá que tener esa autenticación. Entonces, no lo mencioné en la presentación, pero acá sí se los estoy mencionando para que lo tengamos en cuenta. En nuestro concepto, digamos, light de contratación, la forma es simplemente la firma de las partes y no necesariamente siempre habrá que acudir a una notaría para que pueda tener un requisito o una validación adicional, sino que con la mera voluntad de las partes, ahí ya está surgiendo como tal el contrato a la vida jurídica. Quiero compartir con ustedes unas recomendaciones y unas buenas prácticas para tener en cuenta dentro de estas 3 etapas contractuales. La primera, cómo determinar el objeto contractual. Y aquí me voy a devolver un poquito a lo que estábamos conversando. Es súper importante identificar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, para qué lo necesito, con qué finalidad. Que podamos nosotros hacernos esas preguntas previamente para que después podamos socializarlos con la persona con la que vamos a contratar y que podamos alinear expectativas. Porque yo puedo decir, necesito 20 lápices, pero existen muchas marcas, la X, la Y, la Z. Y el contratista me trae un lápiz amarillo de marca X. Y yo le digo, ese no es el lápiz que estaba esperando. Ah, discúlpame, pero nunca en el contrato me dijiste que estabas esperando una marca específica, un color específico. Es súper importante que ese objeto sea lo más detallado posible, pero además, si no es posible dentro del objeto, porque a veces se contratan muchas cosas, por ejemplo, si voy a contratar la hecha de una casa, que la baldosa, el techo, la pared, el color de la pintura, etcétera, los acabados, pues si voy a poner todo en el objeto, el contrato me va a quedar de 45 páginas. Entonces, lo que recomendamos es que se pueda hacer un contrato con unas cláusulas generales y que las particularidades se puedan tener a través de anexos. Aquí también esta es una figura que se usa mucho en el derecho. Los anexos dentro de los contratos hacen parte como tal del contrato, no son documentos adicionales. En el momento en que haya un incumplimiento contractual o cualquier situación que se deba revisar, se debe entrar a mirar todo el contrato con sus modificaciones u otros IES, con sus anexos tarifarios o sus anexos que complementen el contrato y todos los documentos que se hayan presentado como tal. Una carta, un memorial, un documento, un correo electrónico, en fin, todo esto va a ser parte del contrato. En el segundo, la segunda recomendación, hago una pregunta acá. ¿Existen alternativas de proteger los derechos en un contrato? Y la respuesta es claro que sí. Claro que sí las tenemos. Existen muchas formas de proteger los derechos, pero generalmente en los contratos vemos 2 alternativas desde la parte jurídica. El primero, tenemos cláusulas, por ejemplo, de penalidad. Las cláusulas penales lo que buscan es que se pueda indemnizar de manera anticipada a las partes en caso tal de que haya un incumplimiento. Esta es una cláusula que de verdad juega un buen papel en los contratos porque ante esos eventuales incumplimientos puedo entrar como tal a solicitar el reconocimiento del derecho y no irme hasta un proceso que puede tardar un poco más de tiempo, puede ser más dispendioso, entre otras cosas. Entonces, una invitación también que les hacemos es que dentro de los contratos, de acuerdo a la cuantía, al valor de ese contrato, se puedan establecer cláusulas penales para evitar justamente esos incumplimientos. También existen otras alternativas como las pólizas de cumplimiento. Ahorita mis compañeros les van a contar un poquito más acerca de este tema y la importancia de que se puedan adquirir esos productos porque ayudan a proteger mucho no solo el cumplimiento del contrato, sino precisamente a esas partes y por supuesto a su patrimonio. ¿Deben existir principios y políticas de contratación? Claro que sí. Y ahorita veíamos que en la parte precontractual es el momento justo en el que yo debo analizar, de acuerdo a lo que voy a contratar, con quién lo quiero contratar y cómo lo voy a contratar. Pero además los contratos siempre se deben regir por un principio fundamental y es el de la buena fe. Siempre todos nuestros contratos deben estar enmarcados dentro de la buena fe y con el fin de no defraudar a las partes. Si yo estoy suscribiendo un contrato con el término paisa que voy a usar y me disculpan, con el fin de tumbar al otro, ahí ya la naturaleza bonita del contrato se ha perdido.
Entonces es muy importante que siempre las partes tengan unos principios, unos valores, tengan unas políticas internas claras muy definidas para evitar que en el futuro esos contratos puedan incumplirse o puedan estar desalineados entre las partes. En oportunidades, el contrato no es que se esté incumpliendo, sino que nunca hubo claridad desde el inicio. Ahora, ¿qué pasa con el manejo de los recursos públicos? Muy probablemente hayan acá muchas empresas, muchos contratistas, muchas personas que justamente contraten sobre recursos públicos. Recordemos que cuando se está contratando con un recurso público, se está adquiriendo una calidad importante de servidor público temporal. Ese recurso público debe cuidarse, debe administrarse y debe aplicarse correctamente. Pues de no ser así, las personas que hagan un uso indebido de esos recursos públicos podrán verse sometidos inclusive a sanciones, acudir incluso a la justicia penal, pueden verse comprometidos en su marca, en su reputación. Entonces, tener muy en cuenta que siempre los contratos se deben cumplir con especial cuidado. Pero si estamos hablando de contratos donde se involucren los recursos públicos, sí que más, porque además son recursos de la población en general, de la sociedad. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo evitar conflicto de intereses? Vamos otra vez a la etapa precontractual. Desde ese momento yo voy a también identificar hasta qué grado de consanguinidad, por ejemplo, puedo contratar con personas de la misma empresa. O qué personas no quiero que hagan parte de mi grupo de aliados, de mi grupo de contratistas. Yo debo también tener muy claro desde la norma, si se trata de un servicio público, si estoy contratando algo con recursos públicos, qué conflictos se mencionan, por ejemplo, en el Estatuto de Contratación Pública. ¿Cuáles son esos requisitos que se deben cumplir? Unos antecedentes disciplinarios, unos antecedentes penales, fiscales, estar al día, porque de lo contrario, si se presenta un conflicto de interés cuando ya se había celebrado el contrato, ahí es donde se empieza a enredar ya el tema y va a ser mucho más difícil poder inclusive tomar decisiones acertadas en ese momento. Finalmente, ¿cuándo aplicar la confidencialidad? La respuesta es generalmente siempre. Recordemos que en los contratos siempre va a haber el conocimiento de datos, de cualquier tipo de datos. Si yo quiero hacer una casa y yo le digo al contratista es una casa para 5 personas y hay una persona en condición de discapacidad, necesito que me hagas una rampa para que pueda subir, ahí le estoy dando información sensible, le estoy diciendo que en mi casa somos 5 personas, pero además le estoy diciendo que tengo una persona en condición de discapacidad, que su información es altamente sensible y vulnerable. Entonces, la invitación también es a que siempre administremos los contratos con la confidencialidad que se requiera, administrando de manera adecuada los datos personales de los clientes, de los empleados, de los proveedores, hacer los reportes que se tengan que hacer y el seguimiento, por supuesto, es supremamente importante para poder garantizar un adecuado cumplimiento del contrato. Ahora, estas recomendaciones que les acabo de brindar, quiero poder resumir un poco para darles algunas frente al COVID. Hemos tenido situaciones muy críticas de cumplimiento de contrato, pero la recomendación número 1 siempre va a ser la negociación entre las partes. Existen cláusulas que se llaman solución de conflictos, algunos lo llaman solución de controversias. Esta cláusula es sumamente efectiva. ¿Y en qué consiste? En que dentro de las contrataciones se puedan establecer formas de arreglo directo entre las partes, sin tener que acudir a un tercero o a una acción legal, por ejemplo. Generalmente se establece para que, ocurrida la situación o diferencia entre las partes, se pueda tener un periodo de 15, 20, 30, 45 días. Esto lo definen las partes directamente. Y en ese periodo de tiempo es que se deben hacer esos acuerdos, tratar de conversar, de hacerlo muy amigable para evitar justamente tener que escalonar. De no llegar a un acuerdo, en ese caso ya mirar otras alternativas, si se aplica una cláusula de incumplimiento, si se termina el contrato, si se acude incluso a la justicia, alguna de las alternativas que tiene la ley para poder ejecutar las obligaciones contenidas en ese contrato. Entonces, como consecuencia del COVID, que tantas empresas se vieron vulnerables frente a esta situación, que hubo tantas situaciones de incumplimiento porque no habían fondos, no había flujo de caja, no había personal con quien ejecutar el contrato. En algunos eventos hubo incluso fuerza mayor o caso fortuito y no me quiero aquí sentar sobre este tema porque es
será objeto de otra conversación dado su magnitud, porque es bastante amplio, pero en esos casos de incumplimiento de contrato, la primera alternativa y la primera salida siempre va a ser la negociación. Entonces, una recomendación adicional para darle paso a mis demás compañeros será que ante esta situación del COVID es importante que empecemos a negociar con proveedores, con clientes, para tratar de llegar a unos acuerdos cumplibles y que se pueda de esta manera evitar tener que acudir o escalar a otras alternativas. Esto era lo que quería contarles hoy desde la parte legal frente al tema contractual. Esperamos entonces sus preguntas para solucionarlas al final y espero que haya sido de su agrado esta conversación. Le doy paso entonces, no sé si Ana ya está lista. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Aleja, ¿me puedes apoyar proyectando la presentación en el principio? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Regreso por aquí después de unos inconvenientes técnicos, adaptándonos pues a los cambios en estos momentos que nos trae también la virtualidad y que todos estamos aprendiendo. Como les estaba contando Aleja, si ustedes ven lo que Aleja les estaba contando, no habla más que de una toma de decisiones referente a los contratos basado en gestionar riesgos, en mirar cuáles son esos riesgos que tenemos que tener en cuenta y que haciendo una buena gestión de ese contrato hará que nosotros podamos evitar los riesgos. De esa misma manera, ser empresario nos obliga a tomar decisiones todos los días. En Sura llevamos más de 75 años gestionando riesgos y nos hemos dado cuenta que esos riesgos para las empresas con los cambios del entorno se presentan de diferente manera. Por eso es que es súper importante y en Sura hace ya varios años estamos hablando de gestionar riesgos y gestionar tendencias, porque es importante que ustedes como empresarios tengan en sus tomas de decisiones una visión del entorno y una gestión de esos riesgos. Y por eso es que hoy en Sura hablamos de competitividad y hoy estamos con ustedes para hablar de competitividad. ¿Qué es muy importante? Reconocer que la competitividad y los retos que las empresas tienen para ser competitivos hoy en un mercado han cambiado y cambian todos los días con el entorno. Nos lo muestra de manera súper evidente la situación que hoy estamos viviendo. Resulta que hoy pandemias han existido durante mucho tiempo, pero hoy en un mundo globalizado hacemos que un fenómeno como estos se expanda rápidamente por el mundo y hoy estamos en esta situación. También vemos cómo la hiperconectividad, con sus retos, como lo vimos hoy, nos permite estar hoy conectados y responder a esos desafíos de una manera más acertada. Entonces, quisiera empezar por contarles que en Sura entendemos la competitividad como la capacidad de una organización de mantener sistemáticamente una relevancia en su mercado. Y para eso la gestión de tendencias y riesgos como una forma de administrar es una vía muy viable y muy potente para que las empresas alcancen esa competitividad. Y por eso nos hemos dedicado a entender esa competitividad empresarial en la realidad de hoy, con el entorno que hoy tenemos. Entonces, nosotros hemos entendido la competitividad para gestionarla, para nosotros gestionarla y acompañar a los empresarios y a nuestros clientes y no clientes, grupos de interés, a gestionar esa competitividad de una manera acertada. Hemos definido unos campos de acción, unos desafíos y nos hemos dedicado a entender cómo las empresas, dado las herramientas que tienen hoy, cambian la forma de responder a esos desafíos. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Entonces, los campos de acción de la competitividad empresarial que hemos definido, hemos encontrado que para que una empresa pueda ser competitiva, debe encargarse de los temas jurídicos y regulatorios. Los temas contractuales que nos acaba de contar Alejandra no son menores. Los temas de financiamiento, cómo gestiono mi capital, cómo tengo liquidez. Los temas de modelo operativo. En el modelo operativo están los riesgos que tradicionalmente hemos encontrado, por ejemplo, en una industria aseguradora. Los riesgos operativos, esos como incendio, rotura de maquinaria, no dejan de ser importantes, son muy importantes. Pero como ven, aquí lo que hacemos es ampliar la margen porque en la competitividad de una empresa, su continuidad y su sostenibilidad no depende únicamente de gestionar esos riesgos operativos, sino que dado que las
el entorno nos cambia, podemos ver comprometida la competitividad de nuestras empresas por un tema regulatorio, como bien Alejandra nos lo estaba diciendo, por un tema de no tener bien definido un contrato o por el tema de incumplir una ley o una norma que no conozcamos o que no esté bien definida. Por eso es tan importante gestionar todos estos focos. El mercado y el entorno, súper importante. Los consumidores cambian. Y en la medida que los consumidores cambian, los empresarios deben tomar decisiones para atender nuevos modelos de negocio y atender esas nuevas necesidades de su mercado. Los temas tecnológicos ni se diga, cómo hoy responden las empresas a esos cambios de la tecnología que todos los días nos presentan nuevos desafíos, y el talento humano cada vez más como un diferenciador. Si ustedes ven, las empresas han cambiado sus fundamentales, fundamentar su competitividad en temas robustos de maquinaria y de infraestructura. Si bien sigue siendo muy importante, hoy el conocimiento y la fidelización de las personas también es súper relevante, y se pueden materializar riesgos que hemos denominado estratégicos, que hagan que una empresa pueda ver comprometida su continuidad. Entonces, de esta forma, Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Nos dedicamos desde la observación de las tendencias a entender esos nuevos desafíos y cómo las empresas deberían afrontarlos. Ayúdame con la siguiente. Si ustedes ven en esta diapositiva, claramente se ve ese ejemplo de cómo las empresas antes, en el círculo interior, fundamentaban su competitividad en temas de adaptación, calidad, acceso, segmentación, y se crea una nueva capa donde las tendencias y el nuevo entorno nos exigen temas de anticipación, adaptar esa oferta y todos los temas que ya venimos conversando. Esta presentación quedará dentro de las memorias y más adelante les vamos a mostrar un micrositio con información de interés que ha generado Sura, accesible a todos ustedes, donde podrán ver información de cada una de estas tendencias, cómo se entienden, que es una información muy relevante para la toma de decisiones que todos los días tenemos, y con esta situación como el COVID hace que nosotros tengamos que tomar decisiones de una manera más rápida. Hoy, todos los días, con esta situación, estamos tomando decisiones. Por eso es tan relevante que en un momento de crisis sea el momento donde más nos detengamos a pensar cuáles son los riesgos y las oportunidades que el entorno nos está mostrando y cuáles son los riesgos que puedo tener al tomar una decisión y cómo puedo gestionarlos y aminorarlos. Pásame la siguiente, porfa, Aleja. Súper importante, como nos hemos dedicado a entender, no solamente los desafíos que las empresas afrontan, sino también las formas de resolverlos, van a ver dentro de la información que vamos a compartir con ustedes en el micrositio, unos radares de tendencias. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez más las empresas empiezan a resolver sus desafíos de diferentes maneras, dados los cambios del entorno, dados los cambios de las personas. ¿Cierto? Es diferente como las personas hace muchos años suplían sus necesidades a la forma como hoy un consumidor o una persona, llámese empleado, empresario, cliente, está resolviendo esas necesidades. Eso hace que las personas y las empresas tomen decisiones distintas y nos parezcan aparecer tendencias que lo más importante, tendencia suena a moda, pero más que sea una moda y adaptarlo porque así es entender eso qué ventajas trae para mi negocio y si yo debería adaptar mi negocio y la forma en que yo lo gestiono con estas tendencias. Entonces, en la información que les vamos a mostrar ahora, que está para la consulta de todos, van a encontrar cómo se entienden esas tendencias y cómo podrían aplicarse. Y también mi compañera Liliana Salazar les contará enseguida más adelante sobre una iniciativa que en Sura tenemos para acompañar a las empresas en ese entendimiento y en la aplicación de esas tendencias. Como ustedes pueden ver acá en el radar de talento humano, siempre las empresas, voy a coger el de talento humano como ejemplo, pero siempre las empresas han tenido un desafío.
fidelizar a sus empleados, atraerlos y desarrollarlos. Pero definitivamente la forma como fidelizábamos y atraíamos los empleados y el talento hace unos años es bastante distinto a la forma como hoy se hace. Eso hace que hoy, por ejemplo, nos hablen de organizaciones flexibles o de una sola vida. Organizaciones flexibles que permitan que sus personas evolucionen dentro de la misma empresa, que tengan roles con propósito y que puedan alcanzar resultados distintos. Y temas como una sola vida, donde ya las personas no se paran necesariamente, y con estos temas de tecnología sí que lo vemos, no se separa mucho la vida laboral de la vida personal. Eso qué retos nos implican y cómo podemos gestionarlo. Entonces es súper importante y por eso les traemos este tema de las tendencias y quisiéramos dejar a disposición de ustedes un material que va a ser súper valioso para afrontar estos temas de las tendencias. Yo voy a quitar el control de Aleja un momento y me voy a ir . Por favor, me confirman que estamos viendo mi pantalla. Sí. Gracias. Bueno, entonces me voy a ir a un micrositio que ha dispuesto Sura con información muy relevante, tanto para el COVID como para la gestión de la competitividad de las empresas. El micrositio ingresamos a través de segurosura.com.co/COVID, no deben escribir todo lo que está acá, con escribir /COVID es suficiente y nos va a llevar a este micrositio, donde vamos a tener una sección de personas y una sección de empresas. En la sección de personas, me voy a enfocar mucho más en la de empresas, pero es importante porque como empresarios también gestionamos personas, nuestros empleados, y hoy más que nunca nos han mostrado la importancia de gestionar esas personas y se nos han manifestado esos retos con el talento humano. Vamos a encontrar unas recomendaciones relacionadas a COVID para el cuidado de cada uno como personas. Vamos a encontrar unos sitios más transaccionales de Sura, de cómo desde la EPS, la ERL y seguros los modelos de atención cambiaron para acompañar a las personas en estos momentos. Y un sitio súper importante dentro de las tendencias del talento humano, los temas de fidelizar y atraer hacen que tengamos retos distintos, y en Sura, por ejemplo, tenemos estas recomendaciones para el bienestar de las personas que los puede acompañar en temas de buenos hábitos y de gestión en estas épocas que son un reto para las empresas, pero también para las personas. Mucho lo hemos escuchado, los retos que para las personas trae el confinamiento y adaptarse a estas nuevas formas y las incertidumbres que nos traen, pueden afectar también muchos temas de salud mental. Entonces, acompañamos a las empresas en todos estos temas de recomendaciones para bienestar. Un rápido recorrido, entonces, tenemos la sección de COVID, con los canales de atención y con recomendaciones para hacer cuando todavía no presento síntomas, cuando presento síntomas y cuando ya de pronto soy un caso confirmado. Es información súper valiosa, de interés para todos y que de verdad queríamos traérselas hoy y contárselas porque esperamos que sea del provecho de todos. Como les conté, temas que guían a las personas y a las empresas para cómo acompañarlos desde lo que es Sura en estos temas, recomendaciones para la movilidad, hogar y desde vida, y todas las recomendaciones para el bienestar que son súper útiles en esta época donde tenemos que cambiar tanto nuestras prácticas tradicionales que teníamos para poder conservar esa salud física y mental. En la parte de empresas, ya cuando entramos a empresas, entramos a una parte súper importante de reactivación económica. Ya muchas de las empresas se han reactivado. Esperamos que a muchas les haya sido de utilidad y que les siga siendo de utilidad esta sección donde Sura ha desarrollado para las empresas unas matrices de peligros, unos protocolos de bioseguridad, no solamente el protocolo informativo desde lo que el decreto nos trae, sino que acompaña 360 grados a la empresa en todas las decisiones que tiene que tomar, incluso acompañándolos en si yo tengo un positivo, cómo tengo que manejar la comunicación a mis grupos de interés, por ejemplo, cómo manejo yo la situación cuando tenga un caso, cómo manejo yo la situación con mis empleados para que además de
identificar el protocolo para que estén seguros, ellos se sientan seguros. Entonces es una información 360 grados como nos convoca este espacio para gestionar estos momentos de crisis, además obviamente de los protocolos que los decretos nos traen, que van para el cuidado pues, de las personas y de nuestras familias. Entonces trae la guía muy completa 360 grados por cada uno de los sectores que se reactiva, pero también trae los formatos para implementar esos protocolos y unas herramientas muy importantes como son las encuestas para identificar qué personas tenemos vulnerables dentro de nuestras empresas y para identificar los síntomas, para que todos los días nuestros empleados nos estén informando si tienen algún síntoma y si debemos gestionar con ellos de una manera distinta su regreso al lugar de trabajo, que no redunda en otra cosa distinta a poder nosotros continuar con nuestro negocio, con nuestra operación y poder así tener nuestra propia competitividad. En esta sección de impactos es información de interés desde las tendencias, desde todo lo que les estaba contando ahorita de las tendencias. Vamos a hablar de impactos de economía, sociedad y políticos. Vamos a hablar de las tendencias del consumidor, impactos. Vamos a hablar de las tendencias del consumidor, súper importante. El consumidor no es otra cosa que personas y nos muestra unos tips de cómo afrontar diferentes tipos de personas. Entonces van a ver que aquí hay unos perfiles de comportamiento de las personas en esta nueva realidad, no solamente por COVID, sino que los hábitos de las personas evidentemente han cambiado y es un conocimiento que puede ser muy valioso para las empresas, para aproximarse a sus empleados, clientes y grupos de interés en estos momentos. Una sección de competitividad empresarial que enfoca en cada uno de los campos de acción que estábamos hablando ahora, que les conté que habíamos entendido la competitividad, recomendaciones por cada uno de esos campos e información de mucho interés para cada uno de los empresarios en cada una de ellas. No solamente son guías, tenemos también incluso unos cursos virtuales, por ejemplo, hay uno de marketing digital súper valioso para las empresas que en este momento estén necesitando esa conversión. Y así cada uno de los focos. En el foco legal, por ejemplo, vamos a encontrar muchas de las recomendaciones que Alejandra nos estaba compartiendo hace un momento. Cuidado de los colaboradores, como sabemos en este momento es un tema que nos ocupa a todos. Y por último, aquí muy importante, unas piezas que podemos utilizar, videos educativos, piezas de lavado de manos que podemos utilizar dentro de nuestras empresas cuando lo necesitemos para informar a nuestros colaboradores, para informar a nuestros clientes de los cuidados. Son unas piezas que están a disposición de todos para que podamos disponer de ellas para educar y acompañar a nuestros empresarios en estos momentos. Yo de verdad espero que pudieran navegar esta información, es información súper relevante para este momento de competitividad. Y para seguirlos acompañando en competitividad empresarial, queremos contarles muy rápidamente de una iniciativa que tenemos en Sura que se llama Empresa Sura y para eso me acompaña mi compañera Liliana Salazar, a quien le doy la palabra en este momento. Aleja, si nos ayudas, porfa, retomando el control y proyectando la presentación. Perfecto, muy buenos días. Bueno, aquí Ana ya nos hace una inventación muy importante acerca de todo lo que Suramericana ha definido como competitividad empresarial y conocimientos como los que nos entrega María Alejandra ahorita con todo el tema de proveedores. Es algo que nosotros hacemos en Empresa Sura, buscando llevarlas a las empresas a que sean competitivas y sostenibles en el tiempo. ¿Qué es Empresa Sura? Empresa Sura es un programa que entrega conocimiento y capacidad para gestionar riesgos estratégicos en las empresas. ¿Qué hemos logrado con este espacio? En este espacio logramos interactuar, conversar con los empresarios alrededor de temas que tengan que ver con competitividad y sostenibilidad. Nos permite estar como en esa cotidianidad y en ese día a día para la investigación y el desarrollo de temas de competitividad empresarial, a la vez que nos permite que creamos un laboratorio para ampliar nuestro portafolio futuro y actual. Pero también hay algo muy bonito que se gestiona dentro de Empresa Sura y es que no solo entregamos capacidades propias, sino que articulamos capacidades de terceros.
Nosotros consideramos que en Empresa Sura es una forma como nosotros tangibilizamos la estrategia que tiene la compañía y creamos alrededor de todo esto un centro de experiencia para que los empresarios estén con nosotros, tengan ese acompañamiento y nos enfoquemos como en esas líneas donde debemos trabajar en pro de su competitividad y su sostenibilidad futura. Aleja, ¿me pasas, porfa? Listo. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Aleja. La anterior, por favor. Qué pena, Lili, que no sé por qué no se presenta la que estoy pasando. ¿Me cuentas cuando la estés viendo? No, todavía no es la anterior. Bueno, en Empresa Sura, nosotros materializamos nuestra propuesta de valor a las micro, pequeñas y medianas empresas, entregando sostenibilidad y bienestar no solo a los empresarios, sino también a los empleados. Por eso, Ana, ahorita cuando nos mostraba el micrositio, es para nosotros tan importante tener un capítulo para la parte de empleados, buscar que también estas personas tengan un fortalecimiento, tengan un trato adecuado, tengan una contratación adecuada, ¿cierto? Que se desarrollen también alrededor de sus empresas. Digamos que Empresa Sura nos permite ampliar las márgenes, salir de ese momento de vulnerabilidad donde acompañamos a nuestros clientes o asegurados, pero ir mucho más allá, irnos a los riesgos estratégicos, acompañarlos en ese desarrollo, en esa sostenibilidad futura. ¿Cómo lo hemos hecho en Empresa Sura? Si me puedes pasar, por favor. Digamos que ahorita Ana hablaba de unas verticales o unos focos. Aleja, ¿me puedes pasar, por favor? De unas verticales o unos focos que nosotros hemos considerado se vuelven la espina dorsal de toda empresa, ¿cierto? Entonces nosotros hemos declarado como capacidades todo lo que tenga que ver con talento humano, toda la parte de gestión financiera y tributaria, toda la parte de desarrollo de mercado y modelo operativo, todo lo que tiene que ver con tecnología digital y la parte legal que se vuelve transversal a estas verticales. Digamos que estos como los pilares que hacen competitivo y sostenible a una empresa. ¿Nosotros qué hacemos en Empresa Sura? Pues nos enfocamos en cuáles son esas principales incertidumbres o dolores que tienen los empresarios, también identificamos esas buenas prácticas que tienen y alrededor de estas 5 verticales empezamos a hacer programas de profundización, integramos servicios como herramientas, charlas grupales para poder ir de la mano de esa necesidad que tiene el empresario. ¿Qué vemos en cada una de estas verticales? Aleja, ¿me pasas, por favor? Bueno, cuando vamos a ver como toda la parte de gestión financiera y tributaria, pues aquí hacemos como todo un análisis de liquidez que tenga la empresa, su planeación financiera, les enseñamos a manejar flujos de caja, a presentar estados de resultados, balance general. Cuando miramos toda la parte de talento humano, entonces miramos cómo es la selección, si tienen roles y perfiles, cómo está todo el programa de formación y desarrollo, ahorita cómo está todo el tema de ambientes de trabajo, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo que se hace tan necesaria. Por ejemplo, ahorita con todo el tema de reactivación tenemos una especialista que les ayuda a todos los empresarios con todo lo que tiene que ver con temas de protocolo. Miramos todo el tema de diseño organizacional. Digamos que estas son verticales y cada vertical tiene subtema y a la vez cada tema tiene una serie o una parrilla de servicios. En la parte de mercado miramos estrategia. Ahorita pues que los negocios están otra vez redefiniendo, deben trazar nuevos objetivos. Miramos si es necesario una transformación digital que también parte desde aquí de mercadeo, de cómo ellos se ven a futuro, toda la parte que tiene que ver con cadena de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con operación y productividad, cadena de valor, si tiene una ventaja competitiva, la dicen o no la dicen, por qué no la comunican, los invitamos a que conozcan de la mano cuál es ese competidor directo, qué los debe hacer diferente. Cuando miramos toda la parte de, ¿me la pasas por favor, Aleja, la siguiente? Cuando miramos la parte de tecnología digital, porque obviamente le ponemos nuestro apellido, porque ahorita yo les decía algo y es que digamos que esta es una capacidad interna, pero pueden haber capacidades externas. Si le dejamos el apellido solo de tecnología puede ser muy amplio, pero digamos que tecnología digital es la capacidad que nosotros ponemos a disposición de nuestros empresarios. Podemos mirar todo lo que son soluciones, herramientas, cómo manejan la información de sus clientes y proveedores, si la infraestructura que tiene su empresa es acorde para atender las necesidades del mercado. Muchas veces miramos hasta si es
necesario tener un servidor o alquilar espacio en la nube, cosas como estas, como la que nosotros orientamos. Si ustedes ven, el foco legal se vuelve transversal a las demás verticales, pues porque si yo estoy viendo un tema de contratación, pues tengo que ver un tema de derecho laboral, si voy a ver un tema pues de conformación societaria y toda la parte civil, pues se vuelve como accesoria y fortalece las demás verticales. Entonces, si vemos, la empresa es un radar, la empresa está en foco y necesitas otras verticales, necesita trabajar en ellas y fortalecerlas para buscar esa sostenibilidad y esta competitividad que tanto hemos dicho en lo largo de este día. ¿Cómo acceden? Si me puedes pasar, Aleja, la siguiente. Bueno, digamos que estos son, no, la anterior, por favor. Como en el transcurso de lo que llevamos, digamos, nosotros ya llevamos en este año más de 1000 clientes atendidos. Estos son unos hallazgos que tenemos cuando empezó pues como todo el tema de la pandemia, y son como esas incertidumbres o esos hallazgos que vemos alrededor de cada vertical que se hacen muy necesarios empezar a fortalecer en los empresarios. Por ejemplo, vemos en la parte de talento humano que compensación y beneficios ocupa un espacio muy importante porque empezaron a decirles, bueno, ¿qué hacemos? Despidos masivos, vacaciones remuneradas o no remuneradas, y ahí teníamos nosotros que tener esa fórmula para poder orientar a los empresarios y que pues tuvieran como la mejor receta para atender como la crisis frente a esta necesidad. Con la parte financiera, pues la planeación financiera sigue siendo un tema muy importante en el antes y en el ahora. Antes, por ejemplo, los ayudábamos a hacer flujos de caja mensual, ahora los estamos orientando hasta tener flujos de caja semanal para que los empresarios sepan con lo que ingresa cada semana, cómo atiende sus principales necesidades o sus principales egresos. En la parte de mercado, pues estrategia, por lo que estamos diciendo, la resignificación o nuevamente se están reinventando las empresas y están planteando nuevos objetivos. En la parte de tecnología, todo lo de transformación de negocio, vemos muchos negocios que tuvieron que tener transformación digital, que antes ni siquiera operaban por redes, ni vendían nada por redes, pero ahorita les tocó salir pues como con esta estrategia. Y en la parte legal, pues vemos todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, registro de marca y demás. Digamos que estos son como los principales incertidumbres que están subyaciendo en esta época. Obviamente el año pasado aparecían otras porque las condiciones del país estaban diferentes, pero lo importante es que tengan claro como la temática que podemos poner al servicio de todos ustedes, que nuestro interés es poder velar por el desarrollo y la competitividad de todos los empresarios, y que temas como el que Aleja ahorita exponía de proveedores y demás, pueden ustedes contar con el acompañamiento individual. Ya les voy a mostrar cómo es ese flujograma que recorren nuestros empresarios. Inicialmente, todo empresario debe llegar a Empresasura con una cita apartada, ¿cierto? En esa primera conversación hacemos un diagnóstico por todas las verticales para poder mirar cómo está, qué siente, también resaltar esas buenas prácticas. Yo hago el símil como cuando uno va de un médico general y le empieza a contar como todos sus dolores, ¿cierto? Entonces empieza a decirle, ve, yo estoy sintiendo taquicardia, me está dando dolores de cabeza, se me está subiendo la presión, y ese generalista va a decir, bueno, entonces yo te tengo que enviar o te tengo que dirigir donde un cardiólogo. Ya ahí entonces, digamos que ese diagnóstico sale esa hoja de ruta para yo trabajar y decirte, bueno, el cardiólogo ya te empieza a atender, y con ese cardiólogo que es el especialista se empieza a hacer una hoja de ruta de profundización, se hace un acompañamiento, que todo depende como de esa necesidad, porque cada empresario tiene un mundo, ¿cierto? Se hace un acompañamiento con ese especialista y ese empresario, quedan tareas, esto es un acompañamiento individual muy bonito, es casi como profesor-alumno, donde se hace un trabajo muy detallado, pero a la vez exponemos otra serie de servicios complementarios, como charlas, como este tipo de streaming, donde podemos exponer temática que puede ayudar en muchas otras vertientes, o a fortalecer, o hay veces hasta resolver una pregunta puntual que ni siquiera puede ser pues como un dolor grande, una incertidumbre grande, pero que puede ayudar a salir adelante en la empresa. Entregamos una serie de servicios adicionales y ya vamos como cierre la ruta. Todos bienvenidos a Empresasura. Como ven, digamos que esta es la forma como también materializamos todo lo que tiene que ver con la competitividad empresarial. Tenemos plataforma de agendamiento, a través de sus asesores lo pueden hacer, a través de nuestro numeral 888 también se pueden agendar, y esto es lo que le queríamos mostrar de Empresasura, accesorio pues a los que nuestros compañeros les habían indicado. Muchísimas gracias. Compañeros, sigue Laura.
Hola, muy buenas tardes, días. Juntando todo lo que... Ya me están escuchando bien, ¿cierto? Seguimos, Laura, y sigamos con el seguro de cumplimiento como veníamos con el orden y después ahí ya tú terminas. ¿Te parece? De una. Listo. Listo, no, disculpen de pronto porque como Ana María se le dañó desde la parte tecnológica, entonces descuadramos un poquito, descuadramos como lo teníamos organizado. Pero bueno, en esta oportunidad mi nombre es Sandra Correa, voy a hablarles un poco sobre el seguro de cumplimiento. Creo que va muy de la mano de lo que les comentó María Alejandra al principio de esta charla, donde les hablaba y les hacía una introducción sobre los contratos. El seguro de cumplimiento, ¿para qué sirve? Y realmente el seguro de cumplimiento es un elemento fundamental o un requisito para que se pueda formalizar un contrato. Porque nosotros con el seguro de cumplimiento lo que se cubre es el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un documento contractual. Un documento contractual puede ser un pliego de licitación, que ahorita lo vamos a ver y que también lo mencionó María Alejandra, que es en la etapa precontractual, cuando hay un pliego de licitación o un proceso de selección. Puede existir un contrato, las obligaciones contenidas en un contrato, una orden de compra, una orden de servicio o una oferta mercantil. Entonces existen diferentes tipos de documentos contractuales, así como los otros SIS, que son las modificaciones que se le hacen a los mismos contratos, que eso también se los comentó María Alejandra. Entonces, el seguro de cumplimiento lo que cubre es el cumplimiento de esas obligaciones contenidas allí. Es muy importante mencionar que el seguro de cumplimiento no reemplaza la obligación del contratista, lo que hace es reforzar la obligación del contratista. Es un voto de confianza que nosotros le damos al contratista porque estamos 100% seguros de que él va a ejecutar satisfactoriamente cada una de esas obligaciones contenidas en el contrato. Entonces, un seguro de cumplimiento lo exige el contratante, o sea, el cliente de ese contratista o proveedor, para poder celebrar o materializar un contrato. ¿Para qué sirve una póliza de cumplimiento? Entonces se pueden ver desde la carta, pues teniendo los dos diferentes frentes, las dos partes que hay en un contrato, el contratante o contratista, entonces sirve para brindarle beneficios a ellos. Primero al contratante, porque el contratante es quien exige la póliza y él es el que se quiere cubrir de los perjuicios que se le puedan ocasionar patrimonialmente. Entonces, lo que hace este seguro es brindar protección a esos dueños responsables de los contratos ante la falla o incumplimiento de alguno de sus contratistas. Y adicionalmente, ya de cara al contratista, lo que hace es que permite a aquellos contratistas o empresarios a desarrollar todos esos contratos que únicamente con su capacidad no lo podrían hacer, porque ustedes ya saben que el contratante se lo exige y existen diferentes mecanismos de cobertura. Pueden existir mecanismos de cobertura como lo es una garantía bancaria, como es la póliza de seguros, hay encargos fiduciarios y está el mismo pagarí. Entonces, ¿cuáles son las partes que intervienen en el seguro de cumplimiento? Está ese contratista que normalmente nosotros les llamamos el afianzado o garantizado del seguro, porque es ese voto de confianza que nosotros le estamos dando y es el riesgo para una compañía de seguros, pues es el que realmente tiene que cumplir esa obligación contenida en un contrato. Está el contratante, que es el cliente de ese contratista y quien en la póliza de seguros aparece como el asegurado beneficiario. Nosotros afianzamos o garantizamos a ese contratista, pero en caso de que el contratista falle, la compañía de seguros va a indemnizar al contratante por los perjuicios que se le pudieron ocasionar patrimonialmente por la falla del contratista o proveedor. Y está la compañía de seguros, que es la que va a garantizar el cumplimiento de la obligación de ese contrato. Y en caso de que no exista, procede y como obligación tiene la obligación de indemnizar al contratante. María, pasas, Liz. Existen tres grandes bloques de contratación, pues en el mundo de la contratación. Entonces, dependiendo de ese tipo de contrato, se puede clasificar como
un nivel medio, bajo o alto. Entonces tenemos diferentes contratos como son los contratos de construcción, los contratos de prestación de servicios y los contratos de suministro. Esos son como los grandes bloques. Cada uno de esos contratos realmente se dividen en diferentes subcontratos. Entonces, en el mundo de la construcción podemos encontrar contratos de edificaciones, contratos de obra de contención, de demoliciones, de vías, de urbanismos, de construcción de viviendas, de obras hidráulicas, de acueductos y alcantarillados, entre otros. Hay muchos más tipos de subcontratos. Entonces, cada uno tiene una complejidad totalmente diferente. Como pueden haber algunos muy sencillos de ejecutar, habrán otros más complejos de ejecutar. Y adicionalmente, pues el alcance también que tenga cada uno de estos contratos y las obligaciones que tengan que cumplir cada uno de los contratistas. Entonces, cada contrato es un mundo totalmente diferente. Frente al mundo de los contratos de suministro, también encontramos diferentes subcontratos, como son energía, el suministro de energía de hidrocarburos, de alimentos, papelerías, material publicitario, medicamentos, tiquetes aéreos, dotación, equipos. Igual que el de construcción, hay unos más complejos que otros o incluso hay unos que pueden afectar la salud de las personas y por ese lado se vuelve también un poco más complejo, como es el tema de suministros de alimentos o suministros de medicamentos. Ustedes saben que pueden ser temas que existe vencimiento y pueden alterar o afectar la salud de las personas. Entonces, cada subcontrato se mira de una manera totalmente diferente frente a la compañía de seguros para poder asumir el riesgo. Y hay otro bloque grande que es prestación de servicios. Prestación de servicios, tenemos prestación de servicios de aseo, de alimentación, logística, telecomunicaciones, transporte, parqueaderos, vigilancia, desarrollo de software y así como otros subtipos de contratos. Lo mismo pasa que construcción y suministros, que hay unos más complejos y otros más sencillos de ejecutar. María, pasamos a la otra, por favor. ¿Cómo se clasifican el seguro de cumplimiento? El seguro de cumplimiento se clasifica dependiendo de quién es ese asegurado beneficiario, o sea, el contratante, para los casos en que haya un documento contractual, o sea, lo que ya les mencioné, un contrato, un pliego de licitación, una oferta mercantil. Entonces, si el contratante es una entidad estatal, a él lo regula una norma frente al proceso de contratación. Incluso dentro de esa norma dice específicamente cuál es el seguro y cuáles son los porcentajes mínimos de cada una de las coberturas. Entonces, cuando el contratante sea una entidad estatal y ustedes como contratistas vayan a adquirir un seguro, si están celebrando un contrato con una compañía estatal, ya saben que ese seguro tiene que ser a favor de entidades estatales. Si están celebrando un contrato con una entidad particular, entonces ahí el seguro tiene otro clausulado diferente, que es a favor de entidades particulares. Entonces ya sabemos que depende de quién es ese contratante. Si el contratante es una empresa de servicios públicos, entonces ahí la carátula o el seguro y el clausulado que vamos a entregar es a favor de empresas de servicios públicos. Estos tienen unas coberturas y unas exclusiones diferentes. Incluso las más flexibles son a favor de entidades estatales. Las particulares pueden tener mayores exclusiones, las coberturas son relativamente las mismas y en servicios públicos incluso es como entre las dos. También algo que los diferencia a ellos es que a favor de entidades estatales se cubren las multas y cláusula penal, mientras que a favor de particulares no se cubren las multas. Hay otro producto, le llamamos producto porque va dirigido preciso a aquellos grandes beneficiarios, o sea, grandes contratantes que tienen un volumen alto de contratación. Y para ellos se desarrolló una solución para entregarle específicamente para todos sus contratistas y proveedores. Entonces, en ese caso,
ellos cuentan con esa solución de grandes beneficiarios, o incluso tenemos otra versión también un poco mejorada que se llama contratistas y proveedores, pero va dirigido a ese gran contratante que tiene un volumen grande de contratación. Hay otros tipos de seguros de cumplimiento o tipos de pólizas que los llamamos disposiciones legales y caución judicial. En el de disposiciones legales no existe un documento contractual, como les mencioné. Eso va, y lo que nosotros garantizamos son las obligaciones contenidas en una normatividad. La normatividad puede ser un artículo, un decreto, una resolución. Entonces, y normalmente también ahí el asegurado beneficiario es una entidad estatal que normalmente, incluso el 95% de los casos, es estatal, es una empresa estatal como la DIAN. Y adicionalmente tenemos otro tipo de seguros que es caución judicial. Esa caución judicial es para garantizar también cuando hay una demanda. Normalmente eso lo exige un juez en un proceso judicial. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya para finalizar, porque esta es la última slide que yo tengo, es en relación a lo que también les contaba María Alejandra. En las etapas de contratos hay 3 etapas, que es el proceso de selección, ejecución del contrato y uso de la obra. En el proceso de selección está todo el tema de la etapa precontractual. Y en esa etapa precontractual, que es cuando todavía no hay un contratista, son proponentes o oferentes que se van a presentar a una licitación, entonces, o a un proceso de selección. En la única cobertura que se entrega ahí y que se otorga es la seriedad de la oferta. Lo que nosotros estamos garantizando con esta cobertura de seriedad de la oferta es que en caso de que ese proponente o ese oferente salga favorecido en ese proceso de selección, sí celebre y firme y lleve a cabalidad el contrato, de acuerdo con la propuesta que él presentó, con los mismos términos. Entonces, eso es lo que nosotros garantizamos, que exista la celebración del contrato en caso de que él salga favorecido. En la etapa contractual, que tenemos que es la parte de ejecución, ahí básicamente tenemos otras coberturas, pero las más comunes son la de cumplimiento, que cumplimiento lo que garantiza con esta cobertura es el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Hay otra cobertura que se llama anticipo. Normalmente el contratante le da un anticipo a ese contratista o proveedor para que él pueda iniciar el contrato. Y nosotros no podemos asegurar más del 50% del valor del contrato. O sea, el contratante tiene que entregarle un anticipo del 50%. Y lo que se cubre ahí es que ese anticipo sí se vaya a invertir en la ejecución del contrato. Hay otra cobertura que es pago de salarios y prestaciones sociales. Resulta que el contratante es solidariamente responsable y patronal de las obligaciones laborales después del pago de los empleados de ese contratista. Entonces, por eso es una cobertura, porque el contratante quiere curarse en salud en caso de que el contratista como empleador no le pague a sus empleados. Entonces, lo que se cubre ahí es ese pago de cada uno de los empleados del contratista. Y ya en la etapa postcontractual tenemos 3 coberturas, las básicas, hay otras adicionales. Entonces está estabilidad y calidad de la obra. Normalmente se solicita en los contratos de construcción. Cuando hay una obra civil, normalmente después de ejecutado el contrato, pues lo que queremos es que esa obra civil sí funcione y esté adaptado pues como a los mismos requisitos y esté en buen uso de la obra. Entonces, siendo así, se pide la estabilidad máximo por 5 años. Incluso para favor de particulares lo vamos a 3 años. Se me había olvidado decirles que normalmente el contrato, lo máximo que se asegura es un contrato de 5 años. Y esas coberturas contractuales tienen la misma vigencia del contrato y tienen un periodo de liquidación que normalmente puede ser de 3 a 6 meses. Y también tenemos otras coberturas postcontractuales que se llaman calidad de los bienes y calidad del servicio. Esto normalmente tiene que ver
con contratos de suministro o de prestación de servicios donde se quiere garantizar la calidad de estos bienes o el servicio que se está prestando. Ya así con esto finalizamos la parte del seguro de cumplimiento y le doy la palabra a Laura Colmenares. Antes le vamos a dar el espacio a nuestro compañero Andrés Felipe Alzate, que nos va a hablar de todo el tema de seguridad, de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. La idea entonces de particularmente esta reflexión tiene que ver con lo que ya todos ustedes conocen muy bien, perdón, y es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En Colombia, como bien lo saben, pues hay dos normas que básicamente son las que mejor reglamentan este tema, que son el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. La invitación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y el alcance tiene, por supuesto, que ver con toda la lectura que desde Sura hacemos desde el tema de gestión de tendencias y riesgos y hacia dónde se mueve nuestro planeta y nuestro país, no es la excepción. Y además de eso, del ejercicio que les mencionábamos desde la perspectiva que hacemos en Empresa Sura y la lectura al ser un observatorio de lo que sucede con las empresas en nuestro contexto, que hemos identificado que desde la perspectiva del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, pues hay todavía un trabajo importante por recorrer por parte de todas las empresas. Entonces, las empresas como contratistas, es muy importante que sean conscientes de la implementación, lo fundamental que es la implementación de su sistema de gestión al interior de sus organizaciones. Y en esa medida, tener la posibilidad de contestar rápidamente y con naturalidad una pregunta tan sencilla como, vengan, ¿y ustedes saben qué nivel de riesgo tiene la empresa, nivel de riesgo laboral? Entonces, ahí complementando con la perspectiva que nos planteaba Sandra hace un momento, desde el cumplimiento de lo que tiene que ver con la hora de cara a lo que tiene que ver con el talento humano y la seguridad laboral, yo soy capaz de responder de manera sencilla esa pregunta. Sé cuántos centros de trabajo tengo al interior de mi organización y ellos, cada uno, cómo está clasificado. Mi matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, la IPVR, la tengo mapeada, está dentro de mi plan estratégico, dentro de mi direccionamiento estratégico, porque al final, más que un requisito o poner un chulo o tener la posibilidad de responder de manera adecuada ante los entes de control cuando me llegan a visitar, para nosotros en Sura es perfectamente claro que un accidente mortal, por ejemplo, además de ser un asunto que duele mucho a nivel de la organización desde el talento humano, es inversamente proporcional con la competitividad. El ejercicio que tanto desde Sura como en Empresa Sura específicamente buscamos apalancar y generar capacidades en las organizaciones. Por lo tanto, la reflexión al interior de cómo está su sistema de gestión es fundamental y además de eso, ustedes operando como contratistas y para las empresas que tienen personas naturales que les prestan servicios como contratistas, cómo han tenido la posibilidad de vincular todas esas personas en un ánimo de integralidad a la luz de un sistema de gestión que lo que pretende es brindarnos mejores condiciones para todos. Para ponerles un ejemplo con respecto a cómo se configura esto, cómo lo entendemos nosotros desde una perspectiva de ecosistemas. Ahí en la diapositiva pueden observar un par de fotos de la plaza minorista, una central de abastos acá en Medellín. Dada la naturaleza de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este momento por la COVID-19, la minorista ha sido cerrada ya 2 veces, en 2 ocasiones, y cada uno de los cierres ha sido alrededor de 14 días, que es lo que mandan los organismos de control para poder mitigar la aparición o el brote de la enfermedad. ¿Cuál es la reflexión profunda con respecto a este caso en particular? Al ser un mundo, un ecosistema, un mundo sistémico, nuestra organización y nosotros incluso como prestadores de servicios no estamos ajenos o no somos islas que trabajamos independientemente. Para nada. La perspectiva del ecosistema nos involucra desde una invitación de interdependencia, en la cual pues puede ser que una de las personas que trabaja para mí como contratista va a donde otra persona, va a donde otra empresa, EPM, Grupo Sura, etcétera, etcétera, etcétera. La persona o la organización no tiene un buen sistema de gestión, incluyendo pues lo que ya observaron en uno de los espacios pasados relacionados con el protocolo de bioseguridad. Está muy bien documentado, pero la implementación no está funcionando tan bien y esa persona se vuelve un foco, un riesgo y simultáneamente se materializa ese riesgo sistémico.
justo el ejemplo de lo que ha sucedido con la menudista en 2 ocasiones. Por lo tanto, pues finalmente la reflexión con respecto al tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, por supuesto que es importante el cumplimiento del decreto 1072, por supuesto que es importante, son importantes los estándares mínimos, la 0312 del 2019, pero más allá de eso, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo están entendiendo? ¿Cómo lo están implementando? Usualmente cuando hacemos acompañamiento a las empresas de cara a asuntos tan básicos como los del protocolo, hay 3 preguntas que usualmente les lanzo a los empresarios y empresarias para verificar que efectivamente se está materializando de manera adecuada el protocolo y no solo está pues en papel. La primera de ellas tiene que ver con ya tienen identificado su matriz de indicadores de riesgo individual. Entonces muchas personas se tiran hacia atrás y me dicen como, Felipe, ¿qué? Vení, ¿me puedes explicar eso? Claro, las comorbilidades que se pueden complicar en caso de que una persona que presente COVID se puede pues empeorar debido a la enfermedad. A ver, pues, la verdad no tenemos eso mapeado. Entonces, venga, ¿cómo lo estamos haciendo y qué tipo de trabajo estamos haciendo con esas poblaciones dependiendo del nivel de riesgo en que yo las encuentre? ¿Están haciendo la encuesta de sintomatología diaria? Ve, sí, pues las personas que están yendo a trabajar, pero ¿y las personas que están haciendo trabajo remoto? Porque también están trabajando, también pueden ser foco o necesitar algún tipo de apoyo. Finalmente, el tema del espacio físico aislado en caso de que una persona después de pasar todos los filtros llegue a trabajar y dentro de su turno de trabajo empieza a presentar algo de sintomatología. ¿Tienen el espacio físico separado, aislado? No, no lo tenemos. ¿Y por qué se los pongo como ejemplo para cerrar la reflexión con respecto al tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Más allá de que tengan un buen protocolo, que esté bien elaborado, que esté aprobado, en caso de que una de sus personas resulte sospechosa, en caso de que una de esas personas le hagan la prueba y sea un positivo, inmediatamente van a llegar a visitar los entes territoriales y locales para verificar que ese protocolo que ustedes tienen se esté aplicando. Ese caso me sirve perfectamente para ilustrar lo que es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Sabemos y hemos visto por evidencias que invertir un peso en prevención significa que cuando yo no invierto ese peso en prevención, me voy a intervención o atención y lo duplico. O sea que yo estoy teniendo que invertir el doble porque no invertí solo un peso al interior, en el momento anterior, entonces ya voy en 2. Y cuando no es en atención, sino que es en recuperación, eso se multiplica por 10. Siempre será mejor invertir en prevención y el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, por supuesto que es una invitación a hacerlo de esa manera. Doy paso entonces a mi compañera Laura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés Felipe. Bueno, ahora vamos a seguir en una parte después de que ya escuchamos a Alejandra sobre toda la definición de contratos, sabemos ya un recorrido de toda la póliza de cumplimiento y todas las otras garantías. Vamos a pasar por una identificación de riesgos, análisis y dentro de esas 3 etapas que hemos estado hablando, ¿cuáles son esas recomendaciones o esos tips? Entonces, pues inicialmente, cuando se idea un proyecto, el cual se va a materializar en la ejecución de esa idea, siempre ya entendiendo lo que nos decía Aleja, que es bajo los lineamientos de un contrato, se debe pensar que en las diferentes etapas habrá una cantidad de riesgos que pueden afectar esos contratos. Entonces, cuando uno como contratista piensa en redactar ese contrato, o como contratante, perdón, o como contratista en ejecutarlo, uno tiene que pensar en qué es todo lo que puede afectar ese contrato. Como no podemos tener esa bolita mágica que nos diga, vamos a ver cómo vamos a prevenir todos los posibles eventos de riesgos, lo ideal es que yo, como contratista contratante, me pueda adelantar a esos posibles riesgos para poderlos plasmar en ese contrato. Entonces, nada, esta diapositiva que ustedes están viendo inicialmente es una diapositiva general, donde lo que quisimos fue plasmar todos los tipos de riesgos que puedan pasar y puedan afectar un proyecto en general. Entonces, vamos a tener unos riesgos de la naturaleza, unos riesgos humanos, unos riesgos inherentes a la ejecución del contrato, unos riesgos logísticos y, por último, unos riesgos patrimoniales, los cuales ahí es muy importante entender que cuando en la ejecución de un contrato se materializa alguno de estos hechos, yo tengo que entender como contratante que no en todos los casos son hechos que pueden ser imputables al contratista. Entonces, por esta razón,
es que yo debo plasmar todos esos posibles eventos de riesgo en ese contrato, y los que no sean imputables al contratista hay que hacer un acuerdo entre las partes de cómo vamos a funcionar en el llegado caso que se eventualice. Entonces, iniciamos con los riesgos de la naturaleza, temas, por ejemplo, como deslizamientos, inundaciones, terremotos, o tanto que estamos hablando en estos momentos que son temas de pandemias, son cosas que en principio es ajena a las dos partes, pero de igual forma deben estar enmarcadas en el contrato. Por ejemplo, este caso de COVID. Este caso de COVID ejecutó o hizo o repercutió en un aumento de, por ejemplo, el valor de las materias primas, en un incumplimiento por temas logísticos. Son temas donde ninguna de las dos partes son responsables de este hecho, pero sí va a impactar de manera importante la ejecución de ese contrato. Entonces, más adelante vamos a dar esos tips o recomendaciones de qué deberíamos tener en ese contrato para que en caso de que pasen estos riesgos de la naturaleza, sepamos cómo nos vamos a parar ahí, ver si de pronto es necesario hacer un tema de suspensión, es necesario darle un plazo adicional al contratista para que ese contrato llegue a su fin de manera satisfactoria. Otro son riesgos humanos. Cómo esas personas que van a estar en el día a día en la ejecución de este contrato, o inclusive personas que pueden ser ajenas a la ejecución del contrato, llamémoslos como terceros, pueden generar una afectación a la ejecución del contrato. Por ejemplo, no sé, un montaje de algún equipo en unas instalaciones del contratante. Puede que de pronto se esté almacenando en una zona llamativa a hurto, puede haber un tema de impericia o negligencia de alguno de los colaboradores, o de pronto está situado en un lugar donde hay mucha afluencia del público y puede ocasionar accidentes laborales. El siguiente es el riesgo inherente. Hace referencia como a todos esos riesgos que pueden ocasionarse por la ejecución per se de la obra. Un ejemplo típico, no sé, algún trabajo a realizarse en las instalaciones del contratante, como por ejemplo una mejora en las luminarias. Entonces, donde se tenga que modificar la instalación actual para que en esa ejecución no se haya previsto de pronto un tema de mantenimientos que se hayan hecho a los techos, o un tema de capacidad de resistencia del techo para poder sostener esas nuevas luminarias, y que durante la ejecución se vea afectada la instalación, ya sea, no sé, incendio, porque una chispa de soldadura cae en un material de alto grado de combustión, por ejemplo, papel que haya en un mobiliario, o daños al techo, que se desprenda el techo por el peso de la iluminaria, o posiblemente también porque la persona o el personal que lleva el contratista no tiene la idoneidad para hacer ese trabajo y puede generar un cortocircuito, paros operativos al recorrido de la red, o un daño a una maquinaria o a los equipos o a las UPS. El siguiente es riesgos logísticos. Entonces, ahí es muy importante saber, y eso sí es en casi todos los contratos, cuál es esa logística que se deben hacer en esos contratos para poder ver qué puede impactar. Un ejemplo es un contrato, cualquier suministro, cualquier adecuación en una zona bastante lejana, donde no hay suficientes vías de acceso. Entonces, para poder ingresar, no se pueden ingresar vehículos pesados o vehículos grandes. Entonces, solo pueden entrar pequeñas camionetas. Ahí es donde tú, como tanto contratante como contratista, se debe preguntar ese tipo de situaciones para que cuando se esté ejecutando el contrato no nos llevemos sorpresas y posibles retrasos, y esté plasmado dentro del contrato, en caso de que existan esos retrasos, quién va a tener la responsabilidad y quién debe responder por estos aumentos de pronto de vigencia o de valor del contrato. Por último, esos riesgos patrimoniales. Son todos los riesgos que hablamos que van a materializarse en un riesgo patrimonial. El riesgo patrimonial es esa afectación del patrimonio, ya sea del contratante o del contratista, por la materialización de alguno de los riesgos que se llevan finalmente a un incumplimiento. Entonces, acá es muy importante que hay que tener una claridad de que yo voy a ejecutar un proyecto. Yo tengo que pensar en toda esa cantidad de riesgos y así cómo plasmarlos en el contrato para así saber de antemano que si alguno de esos riesgos se materializa, quién es el responsable, quién debe responder por eso, quién debe aportar un dinero significativo adicional, y eso son gracias a esas cláusulas que nos permiten cómo vamos a funcionar si se materializa alguna de esas causales. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, por favor?
Después de esta identificación de riesgos, vamos a este análisis. Entonces, pasamos a analizar esos posibles eventos que me puedan generar un riesgo. Acá puse algunos. Por ejemplo, el primero es mantenimiento de equipos. En caso de que sea un suministro de instalación de equipos y que tienen una garantía, no sé, de 1 año, es importante consagrar quién es el responsable de realizar esos mantenimientos preventivos, al menos durante la vigencia de esa garantía. El siguiente es una afluencia del público, prever qué personas van a estar pasando mientras se ejecuta el contrato, pues yo como contratista debo saber que si le hago una afectación a esa persona, primero debo saber si eso es una persona que hace parte del contratante, si es un empleado mío o si es un tercero, y así tener la responsabilidad de quién va a responder por este daño. Temas como importaciones. Saber, por ejemplo, impactos de tasa de cambio por alguna importación de algún equipo y poder, al conocer esa variación de tasa de cambio, contemplarla, esa variación en el contrato. Ahí se pueden poner unas cláusulas de reajuste donde te digan, como en caso de que haya un movimiento de la TRM, se puede ajustar un poco el contrato. O, por ejemplo, prever de dónde estamos trayendo las cosas o las materias primas. Por ejemplo, un país como China, que tiene una normatividad tan cambiante, debemos prever qué pasa si, por ejemplo, este país decide parar las exportaciones en temas de materias primas, como por ejemplo el acero, que ya lo hemos visto y lo hemos evidenciado en momentos anteriores, o temas de ciertas materias primas. Ahí es donde tenemos que evidenciar y prever esos posibles riesgos que se nos pueden materializar. El siguiente es un tema de almacenamiento. ¿Cómo voy a almacenar esa materia prima o esa mercancía en esa etapa contractual? ¿Y de quién va a ser la responsabilidad en caso de que se humedezca, de que se dañe, de que haya un tema de un hurto? Número de empleados, que ya lo hablábamos. ¿Cuántos empleados van a trabajar? ¿Cuántos empleados del contratista van a estar en las instalaciones del contratante? Y para el contratante es muy importante, que ya lo decían anteriormente, cómo se van a asumir esas obligaciones, cómo el contratista va a asumir esas obligaciones laborales de sus empleados. ¿Qué vecinos tengo yo en la obra? Para así saber de qué grado podría afectar en temas de propiedades adyacentes o una responsabilidad civil. Transporte de equipos, que ya también lo habíamos mencionado anteriormente. Un tema de productos, que es muy ligado a los temas de importaciones o de qué tan complejo es la obtención de esos productos para yo poder ejecutar mi obra. Por último, un tema de vigilantes para evitar un hurto, que ya lo hablábamos antes. Por último, que también ya lo habíamos hablado, condiciones de las edificaciones para así evitar cualquier afectación en la instalación actual. Aleja, si quieres me ayudas con la siguiente. Acá podemos observar una línea del tiempo, Aleja, ya, una línea del tiempo en la ejecución del proyecto. Entonces acá es muy importante, podemos evidenciar las 3 etapas que ya las hemos hablado durante toda esta charla. Entonces, en una etapa precontractual, yo como contratante, primero lo que tengo que evidenciar, que ya lo decía Aleja, es la necesidad de realizar ese proyecto. Allí involucrar a las partes interesadas en esa ejecución de este proyecto, tener un presupuesto y una aprobación de varios ítems y hacer una búsqueda de un proveedor. En el momento en el que hago la búsqueda del proveedor es donde inicia mi etapa contractual y es en ese instante donde ya revisando las políticas internas que tenga la compañía es donde se hace un análisis de expedición de pólizas de cumplimiento o no. Puede que hayan algunas empresas que tengan una política que un contrato menor a algún valor no se expiden pólizas de cumplimiento o también analizar qué tipo de garantías tengo que pedir en esa póliza. Luego ahí es donde inicia toda la etapa contractual, donde se empieza a implementar ese proyecto, donde hay un cumplimiento legislativo, pruebas y contingencias en caso de que dé lugar, y en el momento de la culminación del proyecto, es decir, donde inicia esa etapa, donde finaliza esa etapa contractual, es donde yo hago una validación del cumplimiento de esas garantías que yo había plasmado en el contrato. Allí es donde inicia mi etapa postcontractual, después de una verificación de que ese proyecto sí satisfaga las necesidades, inicia una etapa postcontractual y es donde, en caso tal que hayan pólizas de cumplimiento, donde se hace un aviso a la aseguradora para que también inicie a recorrer ese tiempo postcontractual en las pólizas. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Hay obligaciones muy importantes que se deben aclarar entre las partes en las diferentes etapas.
¿Por qué? Si yo desde la etapa precontractual no tengo en cuenta ciertas cosas que me van a fallar en la etapa contractual, por ejemplo, un tema de una obra en un lugar muy lejano, en un lugar retirado de donde yo puedo conseguir mis materias primas, ahí vamos a llegar a esas zonas grises, que es lo que hablan en el ámbito legal, que es donde no sabemos de quién es la responsabilidad, porque no se plasmaron en el contrato y ahí es donde va a iniciar un pleito jurídico mucho más largo y tendrá una serie de problemas cuando tengamos como esa diferencia. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, con base en esa línea del tiempo, iniciamos con esos tips que vamos a dar en cada una de las etapas. Entonces, acá vemos una etapa precontractual. En la etapa precontractual hay 3 momentos muy importantes. Yo como contratante, primero, que ya también lo dijo Aleja en algún momento, tengo que hacer una justificación de yo porque quiero hacer ese contrato. ¿Qué necesidad voy a resolver o suplir con la ejecución de ese contrato? Porque eso me va a permitir dar el alcance a ese objeto contractual, saber hasta dónde yo como contratante quiero llegar y cuáles son las responsabilidades que le voy a dar a ese contratista. Después de hacer esa justificación, tengo que analizar temas como una suficiencia de presupuesto para así llegar a una selección del contratista. Para eso nosotros hemos identificado 3 formas. Una, que es la información, que básicamente es un sondeo del mercado. Pues para cosas un poco más sencillas, una compra de un equipo, simplemente necesito sondear el mercado como está, hago una orden de compra y listo. Una segunda, que es una propuesta, que es donde yo como contratante entrego una necesidad puntual, un presupuesto y un cronograma y hago un análisis de los diferentes proponentes. Y una última, que es la que es mucho más robusta, que es la cotización. Entonces yo en la cotización simplemente tengo una necesidad puntual a suplir y debo analizar a las diferentes cotizaciones de los diferentes proponentes. Aquí es importante y es una recomendación muy importante que le damos a los contratantes, es que ellos también conozcan ese presupuesto base. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos evidenciado y se ha visto como en la siniestralidad que en el momento en que es una cotización, los diferentes proponentes contratistas emiten todo a un presupuesto muy por debajo al presupuesto base y en el momento en el que se escoge hemos visto o hemos evidenciado que en muchas ocasiones ese contratista no puede al final realizar esas obras porque el presupuesto no fue suficiente. Allí, después de para poder seleccionar ese contratista, debemos hacer una evaluación de ese contratista. Entonces, allí tenemos que primero revisar la capacidad financiera que tenga ese contratista para ejecutar el contrato. El segundo es la experiencia en el objeto contractual y un tercero que se ha vuelto muy importante, que es la experiencia en el lugar donde se va a ejecutar el contrato. De ser posible, nosotros recomendamos que haya como mínimo contar como mínimo 3 cotizaciones. ¿Por qué? Hay veces que hay unos contratos que tienen una tecnicidad alta impresionante. Hay muy pocos proponentes que saben o que conocen las técnicas para realizar ese objeto contractual y en caso de que ese primer contratista que se seleccionó no pueda terminar ese contrato, ya sea por una insolvencia financiera, por algún problema interno que tenga ese contratista, debemos tener al menos como base una segunda persona que nos ayude a terminar ese contrato. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente etapa, por favor? Acá en la siguiente diapositiva vemos los diferentes requerimientos que se deben tener en cuenta en una etapa precontractual. Algunos ya los había nombrado Aleja, entonces voy a decirlos un poco más rápido. Entonces son esos estudios previos que se necesitan, el presupuesto que se necesita, que el contrato cumpla con una normatividad vigente, que exista la naturaleza, la complejidad, condiciones y obligaciones tanto para el contratista como para el contratante, dentro de los cuales allí se tiene una recomendación especial, la obligación de otorgar esas garantías correspondientes al objeto a cumplir, porque todo esto
va a ayudar, o sea, el cumplimiento de todos estos requisitos va a ayudar a mitigar un posible desequilibrio contractual. ¿Por qué? Porque el clausulado va a ser acordado por las partes, va a incluir todos esos requerimientos y así estarán las dos partes muy alineadas sobre cómo debe ejecutarse ese objeto y cómo llegar a un feliz término. Aquí unas recomendaciones adicionales es, bueno, delimitar ese objeto contractual, revisar muy bien esas obligaciones, incluir una cláusula que hoy estamos viendo muchísimo, que es la de fuerza mayor y caso fortuito, establecer, pues si se amerita por el tipo de contrato, una cláusula de reajuste, ya sea en cronograma, ya sea en presupuesto, nombrar en esa creación de ese contrato e integrar como anexos a ese contrato todos los documentos necesarios que fueron necesarios para ejecutar ese contrato, ya sea pliego de condiciones, invitación a ofertar, cotizaciones o planos, cualquier documento que haya sido necesario para hacer este contrato. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ya después tenemos la etapa contractual. En la etapa contractual es el momento en el que se ejecuta el contrato. Entonces, pues inicialmente no iniciar sin cumplir esos requisitos previos. Es decir, siempre tiene que partir con un acta de inicio en la cual es donde se alza la bandera y se dice, a partir de este momento es donde yo empiezo a ejecutar este contrato y donde se empieza a contar ese cronograma. Tener en cuenta situaciones imprevistas, por ejemplo, por alguna razón que se necesite hacer una suspensión o un otro sí, para hacer una modificación o un alcance adicional, que también lo habló Aleja en algún momento, que hablaba con el tema de los lápices. Ok, no especifique, hagamos una modificación y hagamos un alcance mayor para que las partes estén alineadas. Y acá es muy importante que es una recomendación muy válida, que es que en el caso de una suspensión, es importante y es una muy buena práctica plasmar el porcentaje de ejecución. ¿Por qué? Porque esto les va a dar pie a saber en qué momento de la obra o del suministro pararon por alguna razón y cuánto presupuesto se alcanzó a ejecutar para que en el momento de reanudación se vea necesario, si por cosas, no sé, de pronto de una variación de precios de materia prima haya necesidad de hacer un reajuste, se tenga contemplado, muy bien contemplado cuánto fue la suficiencia de ese contrato hasta ese momento. Una segunda recomendación muy importante es el tema de gestión y vigilancia. En primera medida, recomendamos que tanto para contratante como para contratista se consagre o un área o una persona que tenga a cargo la gestión y vigilancia del contrato. ¿Por qué? Porque esta persona o esta área son los que deben siempre velar en que se hagan todos los ajustes al contrato que se necesiten. Es decir, por ejemplo, un contrato de excavación, donde el objeto inicial eran 10 metros, excavación de 10 metros, pero se deciden hacer una excavación por otros 5 porque necesitan ver el tipo de suelo más abajo. Ok, el contratista lo puede hacer, pero ahí es muy importante como, bueno, cómo lo vamos a consagrar, qué otros sí vamos a hacer, qué aumento de valor asegurado va a tener y en caso de que también tengan pólizas de cumplimiento, cómo le voy a informando a la aseguradora ese cambio o esa modificación de ese objeto. Por esto ayuda a adoptar esas medidas administrativas y legales necesarias para así salvaguardar el interés de las dos partes. En caso tal que sean contratos de entregas por etapas, es muy importante que esa área haga la recepción de bienes, obras y servicios que estén contratados a satisfacción. Acá es muy importante que en caso de que pase esto, que sean obras que se entregan por etapas, se haga al menos un acta final o un acta de entrega parcial por cada una de las etapas, puesto que hemos evidenciado mucho que en el momento que si es por etapas y hacemos el fin de la obra, no sé, a los 2 años que termina y no cada 6 meses que iba terminando cada etapa, puede que en las etapas postcontractuales de la primera parte la pudimos haber empezado a correr desde mucho tiempo anterior y eso puede evidenciar o puede también tener esos temas grises que hablábamos desde el ámbito legal. Aquí por parte también del contratante se recomienda pues que esa área que tiene a cargo de esa gestión y vigilancia del contrato efectúe todos esos pagos pactados. Ya en caso de un incumplimiento en esa etapa contractual, ya lo hablábamos antes, que ahí pues inicialmente es hacer efectiva esa cláusula penal que está puesta en la póliza, en el contrato que tienen entre las partes, proceder con una reclamación directa a la otra parte, hacer efectivas todas esas garantías contractuales que habían y proceder con la terminación del contrato.
acá es muy importante que no sea una terminación abrupta, sino que haya un documento formal firmado con las partes donde se expongan las razones del incumplimiento. Aleja, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ya en la última etapa, que es la etapa postcontractual, estas pequeñas recomendaciones donde inicialmente es pues, liquidar esos contratos que haya lugar. Esto es muy para esos contratos que se fueron realizando por etapas. Es muy importante al final ya tener una liquidación total. Acá también es muy importante adoptar todas esas medidas administrativas y legales que fueron necesarias para salvaguardar esas partes y para ejecutar todo ese contrato. Acá hay que tener un registro de todos, de reconocimiento o no de reajustes. Se debe tener un registro si hubo algún otro día, alguna adición, suspensión, reanudación. Es importante llevar ese registro. En el momento en el que termina ese plazo contractual, es importante hacer una liquidación del contrato. Esa debe iniciar inmediatamente, termine ese objeto contractual, para así finalmente emitir esa acta final o ese recibo de satisfacción que esté siempre firmado por las partes y que en caso de que tenga pólizas de cumplimiento y tengan pólizas postcontractuales, se le entregue a la aseguradora para que ella pueda hacer sus modificaciones o sus cambios y su inicio de etapas postcontractuales en las pólizas. ¿Me ayudas, Aleja, con la última? Ya finalmente, pues les queríamos contar que desde Suramericana, en un equipo interdisciplinario, creamos un manual de buenas prácticas en la contratación. Este manual es una guía, es una herramienta muy útil dentro de ese proceso de contratación, tanto de bienes como servicios, obras civiles. Esta herramienta es muy útil no solo para contratantes, sino también para contratistas. ¿Por qué? Porque allí se detallan todos esos conceptos básicos que tiene, por ejemplo, en pólizas de cumplimiento. Se delimitan cada una de las garantías, cuál es el alcance de las garantías, cuál es la vigencia recomendable y a su vez también se detallan esos aspectos a tener en cuenta durante todo el proceso. Este manual también lo podrán evidenciar muy similar a cómo fue todo este conversatorio, que fue por etapas. Entonces vamos a dar algunos tips o recomendaciones en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces este manual les va a servir como guía a contratistas o a contratantes cuando vayan a iniciar un proceso de contratación y en la medida de lo posible mitigar ese riesgo de incumplimiento por parte de los contratistas. Básicamente allí se ven plasmadas casi todas las recomendaciones que durante todo el equipo les estuvimos dando en esta pequeña charla. Este manual va a ser compartido para todos ustedes cuando entreguemos también esta presentación que por ahí he visto que la han estado pidiendo, y con esto realmente terminamos y le damos las gracias a todos. No sé si de pronto Andrés quiera finalizar dando como un agradecimiento. Lauris, muchas gracias por el cierre. Yo voy a aprovechar los 9 minutos que nos quedan para responder 3 preguntas que han sido como frecuentes en las preguntas. Una es recordarles los micrositios. Voy a compartir un minutico mi pantalla. Creo que todavía no me la están viendo. Ahora sí, este es el sitio de segurosura.com.co. Cuando ingresamos al sitio de segurosura.com.co, podemos deslizar hacia abajo y en este espacio está nuestro micrositio de Empresa Sura, donde van a encontrar información de interés y posibilidad de agendarse. Esta era una pregunta de las que nos hicieron. También ligado a esto nos preguntaron si tenía algún costo para los empresarios. Los acompañamientos individuales que realizamos en Empresa Sura no tienen costo para los clientes actuales de Sura, sea de soluciones voluntarias o obligatorias. Sin embargo, para clientes y no clientes hemos diseñado algunos streamings como este que estamos teniendo hoy para temas específicos diferentes de competitividad que vamos viendo que son relevantes en el momento, y toda la información que tenemos en el micrositio, que es bastante amplia. Lo ligo con la otra pregunta, que es cómo encontrar la información de marketing digital. Estoy aquí ya en el micrositio, el mismo segurosura.com.co/COVID. Si se lo aprenden hasta ahí perfectamente, la página los va a llevar a este sitio donde estoy yo.
automáticamente sin tener que escribirlo todo. Nos vamos a empresas, nos vamos a competitividad de tu empresa. Y en el foco de mercado hay muchas recomendaciones, pero en el foco de tecnología y transformación digital encontramos nuestro curso de marketing digital, además de otra información de interés. Y la última pregunta que vimos que nos preguntaron es cómo podíamos nosotros verificar que un contratista hizo el pago de la seguridad social. Aquí esa pregunta es muy interesante porque es súper importante que nosotros como empresarios gestionemos nuestra cadena de abastecimiento, la competitividad nuestra, no depende solamente de nosotros, sino también de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Súper importante tener eso. Entonces ya mi compañero Andrés Mejía respondió de la forma como nosotros evaluamos desde el proceso de suscripción que esa empresa sí haya pagado. Los seguros en todo caso van dirigidos a acompañar un riesgo, pero queremos contarles, súper importante, que Empresa Sura es un apalancador para acompañar esa gestión de proveedores. En Empresa Sura, nosotros ¿cómo hacemos? Ese mapeo de la competitividad de la empresa en todos sus frentes, podemos visualizar buenas prácticas, no solo en temas de contratación, no solo en temas laborales, sino buenas prácticas en todos los focos. Esto es muy importante porque Empresa Sura, en un tema de gestión de proveedores, podría ser quien acompaña a un empresario a verificar que su proveedor tiene buenas prácticas, no solamente en estos temas laborales, sino en diferentes temas. Y ese tema de buenas prácticas es muy importante porque ahorita que hablamos de tendencias del consumidor, con los cambios de las tendencias, una de las cosas a las que nos enfrentamos las empresas ahorita es que el consumidor busca empresas que sean inspiradoras y que tengan esas buenas prácticas. Entonces, en Empresa Sura los acompañaremos no solamente a que los adopten, sino también a ser un validador de esas buenas prácticas para que un empresario que está gestionando sus proveedores pudiera tener esas tranquilidades de que ese empresario por lo menos ha aplicado toda la debida diligencia. Acuérdense que siempre que ocurre un siniestro es porque algo falla en el proceso y esas cosas pasan, pero que ese empresario ha aplicado la debida diligencia para cumplir con esas buenas prácticas. Bueno, siendo las 11:56, creo que abordé como las 3 preguntas más recurrentes. Queremos darles las gracias, de verdad volverlos a invitar a que naveguen ese micrositio, que muchas veces las herramientas autogestionables nos pueden apalancar muchísimo esos conocimientos y afianzarlos y aplicarlos también. Muy bienvenidos a Empresa Sura. Muchísimas gracias a todos y por la invitación. Bueno, Ana María, mil gracias a todos los profesionales de Sura que hoy nos acompañaron. Pues queremos agradecerles esta exposición y este recorrido que hicimos de 360 grados pues, para gestionar la crisis en las empresas. Como decía Ana María, los invitamos a navegar también estos sitios de los cuales nos han hablado. En el sitio www.grupopares.com.co vamos a subir las memorias de este conversatorio, de igual forma el video, las preguntas y respuestas que nos hicieron por el chat y también la información importante como teléfonos o direcciones electrónicas para que ustedes se puedan conectar y consultar el micrositio del cual nos hablaron. Entonces, por eso es muy importante que quien no haya diligenciado la asistencia, por favor nos ayude para consignar ahí el correo y poderles enviar las memorias directamente del evento que hemos tenido hoy. De igual forma, agradecemos si nos ayudan con la evaluación del evento, que es muy importante pues, para nosotros evaluar y poder revisar la continuidad de estos espacios. A todos los proveedores y contratistas que se unieron, pues queremos darles las gracias por su participación y nuevamente pues reiterar el compromiso que desde el Grupo Pares tenemos con todo el grupo de interés proveedores y contratistas de trabajar juntos por su sostenibilidad.
Cualquier recomendación, sugerencia que nos quieran hacer es bienvenida. Pues no, agradecerles muchísimo este espacio y de igual forma nuevamente agradecerle a Sura por su compañía el día de hoy. A todos mil gracias y una feliz tarde.